Hola, hola, buenas noches. Aquí estamos nuevamente. Ya no estoy ultra sola. Tenemos la ventaja y el privilegio de contar con Marcela Ramos, periodista, como dice la cursilería, de dilatada trayectoria. No, gran periodista, a quien conozco hace muchísimos años, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Marcela Ramos es periodista y doctora en educación, PhD. En los últimos años se ha especializado en la creación de espacios donde academia y periodismo se encuentran, como Tercera Dosis, donde también soy parte junto a Juan Andrés Guzmán. Es coautora de los libros La guerra y la paz ciudadana, La muerte de Pedro Soto Tapia, coautora y editora del libro Educación, la promesa incumplida, y actualmente está trabajando junto al doctor Juan Carlos Said en un libro de investigación sobre la salud en Chile. También es investigadora y colaboradora en temas de movilización del conocimiento y vinculación con el medio en el CIAE de la Universidad de Chile. ¿Quieres ser el CIAE, Marcela? Hola, buenas noches. Hola, buenas. El CIAE es el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Ah, muy bien. Ya. Y además, no está aquí en su currículum, pero para que ustedes sepan, la Marcela fue ayudante de investigación en el Libro Negro de la Justicia Chilena. Sí. Así que sí, también hay un pedacito de... Y yo creo que en el Libro Blanco también. En el Libro Blanco también, sí. Que el Libro Blanco que se llamó Injusticia Duradera. Sí. Sí. Así que ya, como ven, muchos años, pero no los vamos a contar porque a nadie le interesa calcular qué edad tenemos. Bueno, antes de dar la partida, les quiero contar que este fin de semana fui a ver la obra Esa cosa animal de Lina Meruane, que tuvo una temporada cortita en Chile y que trata sobre los rollos, diría yo, los rollos de ser madre, los rollos que tenemos todas y las complejidades, no solamente de ser madre en las mujeres, también se toca el tema de la maternidad, paternidad de las personas gay y de la relación con la madre. Es una obra que tiene muchas capas, muchas lecturas, muchas complejidades que escribió Lina Meruane y que actúan tres chilenos, tres actores. Son dos actrices y un actor chilenos, pero que viven en Barcelona. Viajaron específicamente a montar esta obra a Santiago, y los voy a mencionar porque casi uno nunca les hace reconocimiento a los actores que están magníficos. Es una obra bastante intensa y ellos saben llevarla a cabo con esos textos maravillosos. Yo no sé cómo se los aprendieron, pero saludos para ellos. Daniela Jax Aviño como la hermana mayor, Lorena Carrizo Polanco como la hermana del medio y de Daniel Parra como el hermano menor. La dirección fue de Roma Monasterio. La obra lamentablemente ya cerró esta temporada, pero esperamos que se vuelva a mostrar. ¿Algo más iba a decir? Sí, el periodista. Ah, sí. Y que nos despertamos hoy, pero también me parece que la noticia comenzó a circular ayer sobre el asesinato de uno de los periodistas más reconocidos de Al Jazeera. Es un asesinato planeado por el ejército israelí que atacó a 6 colegas que estaban en una carpa de periodistas. Y el ejército israelí ha reconocido que fue asesinado, acusándolo de ser un terrorista de Hamas. En cualquier caso, cualquier antecedente que haya tenido al respecto no hubo ningún tipo de juicio previo ni de verificación. Al Jazeera niega estos cargos. Además dice que Israel no ha exhibido ninguna evidencia, pero en cualquier caso, a mí me parece que el tema de las ejecuciones sumarias unilaterales son crímenes de guerra, porque no es una persona, no es un soldado que estaba supuestamente combatiendo. Y es un día negro, no solamente para
para las personas que están sufriendo este genocidio en Gaza, sino que también para todos los periodistas del mundo, porque esto demuestra lo peligroso que es. Sí, y yo quizás, solo para cerrar esa idea, también yo creo que recordarse todos los días de Gaza por algo es importante, porque es muy fácil olvidarse también todos los días, digamos. Tenemos hartos razones para no pensar. Perdón. Y es un tema que está ahí. Sí, pues a veces la impotencia hace que uno quiera mirar para otro lado, pero si todos los días, aunque no podamos hacer nada o nos sintamos impotentes, por lo menos podemos hablar de Gaza y apoyar iniciativas, y por ahí está la lista de empresas que apoyan el genocidio, que uno puede dejar de comprar o de adquirir esos productos. Sí. Yo tengo, quizás traje temas más fome, pero bueno, no importa, la primera vez son así. Es la primera vez, entonces traje estadísticas fomes y como, bueno, no importa. No voy a ponerlo bueno, o sea, voy a ponerla por el lado bueno. No, pero es que una estadística que también es como el desafío y tiene que ver un poco con el programa hoy día. La estadística del desempleo ilustrado, 8,1%. En los últimos años ha aumentado sostenidamente el desempleo de quienes tienen educación superior, educación universitaria o posgrado, no sé el desagregado ahí. Pero sí es un fenómeno nacional y también internacional en muchos países, y es un desafío creciente para el cual no tenemos una respuesta clara. Durante años se generaron políticas públicas y un discurso y una narrativa en torno a la formación de capital humano, el programa de Becas Chile. Todo eso tiene una narrativa. Necesitamos formarnos mejor para tener, ¿no es cierto?, capas profesionales mejor preparadas que van a ocupar puestos y van a mover este país hacia el desarrollo. Dicho en términos positivistas, pero esa era la línea del capital humano. ¿Qué pasa? Que crecientemente lo que ocurre es lo contrario, y lo sabemos todos los padres y madres de familia y toda la familia, digamos, en Chile, que hemos además invertido mucho de nuestros recursos en educación, que esa promesa no se está cumpliendo, por distintas razones, y creo que tampoco está tan claro, porque son múltiples. Hay menos espacios laborales, es crecientemente más difícil, pese a que estudiaste y tienes muchos diplomas, ocupar ese espacio. Entonces me parece que estos temas que son difíciles además de resolver, pero debieran estar, o me pregunto cómo van a incorporarse en las campañas presidenciales, cómo vamos a incorporar el problema a la narrativa que generamos, a la narrativa del mérito, porque hay ahí una promesa que no se cumplió y hay nuevas generaciones a las que hicieron toda la pega, pero no está resultando. Entonces, es una cifra sobre la que llamar la atención y que me parece importante. Sí, y que la estadística en Chile, por lo que recuerdo, menores de 30, esa se dispara a 16%. Claro, entonces, es además también un problema desde las nuevas generaciones más desde recientemente. Claro, desde las nuevas generaciones, y cuando hablamos del tema, por ejemplo, de baja de la tasa de nacimiento, de natalidad, problemas de acceso a la vivienda, todo un poco esto va conversando. Entonces ahí uno va entendiendo más contextualmente lo que pasa, que no son cosas aisladas, generaciones que no quieren tener hijos por razones que vienen del cielo, digamos. O sea, hay razones de harto pragmatismo también. Bueno, ahí quedamos con las estadísticas para pensar, y mientras piensan nos vamos a una pausa porque ya vienen las noticias. Jara versus Kast. ¿Qué trajo la ola de debates de la última semana? El pasado lunes comenzó una nueva ronda de debates en el conversatorio por la descentralización organizada por Corbiobío y el gobierno regional de esa región. El encuentro estuvo marcado por la repartición de críticas entre Jara y Kast. El candidato de republicanos desencadenó una disputa al decir que el presidente Boric había entregado las regiones a la corrupción. En su primera intervención, Kast afirmó: entregó las regiones a la corrupción, al cuoteo político, a los operadores políticos, disfrazados de fundaciones y a una burocracia sin control y sin vergüenza. Ante la acusación, la candidata del oficialismo decidió utilizar sus minutos para increpar al republicano. Jara cuestionó la repetitividad del republicano en su discurso de todos son corruptos menos yo.
Además, la candidata oficialista afirmó que el nivel del debate le preocupa porque para gobernar un país no se requiere solamente estar descalificando a los otros o insinuando cosas de los demás. Jara aseguró que le cargan los apitutados políticos y los corruptos, pero que es sumamente grave tirar todos al mismo saco. Sin embargo, el debate que dejó a todos hablando fue el de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, donde 5 candidatos presidenciales se reunieron y discutieron diversas propuestas. El pasado miércoles, al contrario de los otros debates en que solo participaban Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast, reunió a los otros 2 candidatos, Johannes Kaiser y Franco Parisi. El encuentro se encendió cuando el republicano señaló que generaba incerteza en el mundo empresarial las, comillas, fantasías de nacionalización del cobre. Además, Kast apuntó varias veces a Jara señalando que probablemente era la única de los presentes que no era partidaria de reducir impuestos a la minería y la instó a firmar un acuerdo en ese momento para declarar concesible el litio. La candidata oficialista respondió: aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó. Yo lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que tiran al aire a la pasada. Durante la noche de esa jornada, José Antonio Kast ocupó su cuenta de X para desmentir a Jara, en un posteo en donde adjunta un pantallazo del programa que utilizó en primarias. Y dice, comillas, la candidata del gobierno salió a desmentir que en las primarias haya propuesto nacionalizar el cobre y el litio. El problema es que su programa dice literalmente que va a nacionalizar el cobre y el litio, afirma el texto del republicano. Jara indicó que efectivamente no es un tema que se debatiera, pero es verdad que estaba en el programa de la primaria de las 7 páginas. Por eso yo he dicho, dijo, que aquí había un error y no tengo ningún reparo en reconocerlo porque creo que cuando una se equivoca debe tener la suficiente honestidad para hacerlo. Además, la candidata decidió no asistir al día siguiente al foro presidencial organizado por Chile Transparente. Ya, la prensa tituló o encuadró esta semana como la semana negra de Janet Jara. Y el Mercurio ayer, ahí, claro, en todas las secciones, editorial, reportaje, entrevista, transversal la idea de 3 errores, me parece que decían, porque, o sea, 3 temas que les preocupaban. Cuando ella dice me equivoqué, entonces venían 3 preguntas. Me equivoqué porque no leí mi programa, me equivoqué porque mentí, me equivoqué porque no estoy de acuerdo con la nacionalización del cobre, o sí estoy de acuerdo y en realidad no lo puedo decir. Entonces eso era más o menos la tónica. La tónica de las columnas. Sí. ¿Y qué te parece? O sea, ¿hay razón para llamarlo la semana negra de Janet Jara o como...? A ver, yo creo, no, es una cosa del periodismo y necesitamos nombres y semanas y cosas, y es bueno ponerle nombre. Yo ahí, en eso creo, me gusta el periodismo. Sí. No, y no voy a reinventar el Mercurio ante nadie, digamos. No, lo que sí me parece, y creo, y que es lo que vamos a hablar seguramente con Alberto, es que hay dudas sobre Jara, sobre cómo está, o sea, ¿va a subir de ese 20 y tanto % o tiene un techo? Y entonces... Y bueno, y hay muchas ganas de que sea así, por eso digo, o sea, hay lecturas evidentes que uno puede hacer, pero me parece también que en torno a la candidatura, a los equipos de la candidatura, hay dudas. Y entonces cualquier error es leído también desde las dudas. Si fuera, y desde lo que puede pasar, y además quién va a participar en el programa, a mí me parece que no es tan claro. Otro entrevistado hoy día, Francisco Buenchumilla, cómo están participando los partidos en la elaboración del programa. Pero, y también, por supuesto, está el espacio de la candidata comunista y los fantasmas del comunismo. La nacionalización del cobre, expropiaciones y toda la toda la carta, digamos, que te da la candidata comunista y que el Mercurio va a aprovechar siempre. Pero me parece, por eso digo, que hay cosas objetivas esperables, sí, pero también hay una... Sí, yo creo que, o sea, visto todavía como a mayor distancia, yo creo que una cosa es lo que le preocupa al Mercurio como tema, digamos, por supuesto que fue un traspié y el traspié se va a aprovechar, digamos, sin piedad. La otra lectura es lo que le importa a los partidos políticos y yo creo que ahí hay
hay una bolsa de gatos más o menos evidente porque la candidata fue electa en una primaria donde solo importaba ella y sus habilidades para desempeñarse como candidata. Pero ahora está en una etapa donde hay que consensuar un programa que se está consensuando en este minuto mientras hablamos. Entonces, no hay un programa que ella pueda representar aún. Y por lo tanto, todas las palabras que salen de su boca son sobreinterpretadas porque en realidad no se sabe cuál es el programa. Y el tercer aspecto me parece a mí que es si esto que le preocupa a los partidos es realmente lo que la ciudadanía quiere escuchar. Y me parece que todo el relato de esta segunda parte ha sido que Jara lleve un discurso donde se compromete a respetar todas las sensibilidades políticas. Y es como un poquito como el directorio de TVN, que no puede decir nada que hiera a la izquierda, no puede decir nada que hiera a la derecha, entonces al final no puede decir nada. Y yo creo que eso es pésima estrategia electoral, porque uno tiene que decirle algo a la ciudadanía. Ahora, ¿por qué la ciudadanía debiera votar o no votar por Jara? Y ese punto no está resuelto. No está claro. Claro. Bueno, también hay que reconocer que estamos en la semana de la inscripción de las listas, o sea, una semana de vidrio. De digamos. vidrio. Delgadito, además, delgadito. Claro, exacto, de la semana negra a la semana de cristal, no sé, Sí. o sea, es una semana particularmente delicada, pero estoy de acuerdo. Yo busqué qué dice el programa, o a ver, qué podemos saber del programa de Janet Jara. Y efectivamente, hasta donde encontré, busqué lo posible, pero las señales que tenemos es trabajo decente, desarrollo sustentable, justicia, crecimiento sustentable con empleo decente, esos son los ejes. Seguridad pública, vivienda y salud y educación. Eso es todo. Claro. Y son 4 años. Ahora, entiendo, salimos recién de la primaria, pero hay una pregunta. Cuando tú le preguntas lo mismo, y también lo sabemos, ¿no? Al candidato Kast, delincuencia, seguridad ciudadana, migración. Listo. Concreto, efectivo, y esto también es una experiencia de candidatura de tiempo. Pero hay una pregunta en torno al programa, efectivamente. ¿Cuál va a ser la reforma, la gran reforma o la gran narrativa, digamos? Claro, y es difícil tener una gran narrativa cuando cualquier propuesta, si no le parece a un sector, se puede... es como el vestido de la Cenicienta, así como en cualquier momento las hermanastras se enojan y te desarman el vestido. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, cómo sigue la candidatura y vamos a conversar sobre este tema y otros de la política, por supuesto, con el analista, sociólogo y amigo de esta casa, Alberto Mayol, a quien vamos a aprovechar que está en Chile para que converse con nosotros. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Y aquí está el entrevistado más esperado del año, Alberto Mayol, que es sociólogo y ustedes saben además, ¿cómo se dice respecto a las encuestas? No puedes decir autor de la encuesta, es normalmente compositor. Hay neologismos horribles como encuestólogo, Encuestólogo. Cosas así horribles, Horrible. espantosas. No, el compositor, vamos a decir el compositor de la encuesta de la Cosa Nostra. Sí, hay encuestas que son bien de composición. Sí, hay harto de composición. Sí, hay varias que son bien compuestas, digamos. Estábamos hablando, Alberto, sobre lo que la prensa ha tildado como la Semana Negra de Janet Jara, pero como pie forzado para hablar de lo que está pasando en las campañas y, por supuesto, lo que nos puedas decir sin violar el pacto de preeminencia que tienen los Cosa Nostreros respecto de la encuesta que, según nos decía, sales esta semana. Sí, el miércoles la presentamos, ya estamos con el terreno terminado. A ver, mira, lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que ha costado, o sea,
y con razón cuesta que se entienda, porque es inusual. Esta elección no es una elección de candidatos, ¿ya? Básicamente porque nosotros venimos de un ciclo muy, muy importante, de un ciclo que parte con un movimiento, por decirlo así, destituyente, que termina en un proceso de reconstrucción fallido por izquierda y por derecha, y por tanto el sistema se va a blanco, ¿ya? Queda sin nada, y en los peores casos queda en negro. O sea, no solamente no hay nada, sino que además ya, como que tú decís, ya cerramos por fuera y no hay nada que hacer, ¿ya? Entonces, una parte queda vacía, y el vacío en la sociedad es horroroso porque alguien lo llena, ¿ya? O sea, donde desaparece la institucionalidad, lo que aparece es el crimen organizado. Siempre que desaparece algo, aparece otra cosa. Entonces, esta campaña no es una campaña de candidato. Entonces uno ve de repente así como campañas diseñadas tipo candidato, como un producto que va a salir y qué sé yo, vamos a ir al debate, vamos a hacer esto, tal jugada, y se desmorona, ¿ya? Entonces, el problema es que necesitas tener una visión del momento histórico. O sea, esto suena como absurdo y súper intelectualizado, pero es la verdad. Hay momentos en los cuales tú no puedes operar simplemente con las estrategias publicitarias ni nada por el estilo, porque la haces el lunes, el martes están todos felices, buenos resultados, y el jueves está en crisis. Pero perdona que te interrumpa, Ya, no es sí. una campaña de candidatos, es una campaña de Escenario. escenario. El escenario. De El ideas, escenario de es lo que narrativas. importa. Si tú quieres ganar la campaña, tienes que construir un escenario. O sea, no tienes que construir un candidato. Tienes que construir un escenario. ¿Y no siempre es así? Siempre es así, pero son procesos tan largos, construir un escenario, que normalmente, y son tan pesados los escenarios normalmente, que tú no alcanzas a construir un escenario. Estamos en una época de crisis, por tanto tú puedes construir un escenario. Es difícil, pero no es imposible. Normalmente el escenario, o sea, en la época de la concertación el escenario era siempre el mismo. Tú te levantabas y el clima al final estaba igual, ¿ya? Un poco más enojado, un poco menos enojado, pero al final era lo mismo, ¿ya? Hoy día no es así. Entonces quizás la idea es, hoy día es un momento de campaña donde construir escenarios es más difícil. Donde es lo único que te sirve, siempre es difícil, ¿ya? Pero es posible. Lo que no es posible es hacer vivir a un candidato en un escenario que no le sirve. Lo que no te sirve es poner a Janet Jara o a Evelyn Matei o a cualquier candidato prácticamente, salvo aquellos que son como los apocalípticos, digamos, que los apocalípticos siempre pueden vivir en cualquier parte, ¿ya? Pero no van a ganar una elección. Claro. Los Kaiser, los Parisi, ese es el mundo apocalíptico, ¿ya? Ya. Entonces, pero en el mundo de la gente que propone cosas, ¿ya? No puedes vivir en un ecosistema en el cual es ácido. Entonces vas a sacar ahí X cantidad de puntos según tus capacidades, qué sé yo, pero nunca podrías ganar. Entonces, esa es la razón por la cual hoy día puede estar punteando Kast, ¿ya? Porque si no, Kast no podría. O sea, Kast, de hecho, estaba con 8 puntos hace 5 meses. Sí. ¿Ya? Y estaba prácticamente todos decían, bueno, pero ¿qué no se baja y apoya a Kaiser y qué sé yo? Estaban en esa. Si no nos olvidemos, es que esta cuestión es como que nos olvidamos del pasado, que es parte de la enfermedad, ¿no? Y fue hace poquito, no hace fue a nada. un pasado tan No hace nada, remoto. como cuando yo hablo con la gente derecha y le digo, pero perdón, hace 2 años, 3 años, los carabineros no podían salir a la calle. Y hoy día los carabineros son el padre Hurtado. ¿Ya? Bueno, y el padre Hurtado ya no es el padre Hurtado. O sea, Sí. entonces, todo eso pasa con cambios de escenarios tan abruptos como estamos viviendo, que son típicos de los procesos de malestar social y de crisis institucional. Las crisis institucionales no son solamente como grandes edificios que dejan de tener valor, sino que son puntos de referencia en la vida social que dejan de darte referencia. Y por tanto tú te sientes perdido y te levantas en la mañana y no entiendes muy bien. Imagínate que este dato como que a nadie le impacta, pero yo lo encuentro impactante. Matei en la última encuesta nos sacaba 17 puntos para nosotros. A segunda vuelta, ¿ya? De esos 17 puntos, 4,8 se iban a Jara. De Matei a Jara. De Matei a Jara. Casi un cuarto de la votación. O sea, más de un cuarto de la votación, casi un tercio. Y como que, nos acostumbramos. Es súper impactante. O sea, es súper impactante que casi un tercio de la votación se vaya de Matei a Jara en segunda vuelta.
Entonces, eso revela de que es un escenario muy particular donde hay gente que está votando por la derecha, pero no está dispuesto a ir más a la derecha, y está dispuesto a ir al Partido Comunista por proximidad versus ir más a la derecha. Entonces, ¿qué significa eso? Que efectivamente allí lo que estamos viviendo es un escenario de crisis. Para decirlo en simple, Sí, Chile el 2011 tuvo un infarto, por decirlo así, y el 2019 tuvo una ACV. ¿Ya? Y ese país es el que fue al médico y tuvo 2 operaciones que fallaron, los 2 procesos constitucionales, ¿ya? Y por tanto es un enfermo grave, crónico, ¿ya? Que necesita cuidados especiales y que la familia, en vez de llevarlo a los cuidados especiales, está innovando. ¿Ya? Lo está llevando a los curanderos brasileños, ¿ya? Lo está llevando a todas partes, ¿ya? Y no está, y en vez de decir, oye, ¿cómo lo hacemos? Porque está muy delicadito y hay que cuidarlo. ¿Ya? No, estamos así como, no, oye, trae un electroshock, a ver qué pasa. Y en ese escenario bien raro y complejo, ¿qué luz se ve? Porque también la pregunta es, ok, ¿hay alguna posibilidad de identificar candidatos o candidatas que estén haciéndose cargo de ese escenario, No. que estén mostrando un escenario, No. que estén mostrando alguna salida? No, ¿O hoy por- día no sabemos nada de lo que va a pasar? ¿Para ti es absoluto misterio? No, es que lo que pasa es que no hay una respuesta, o sea, tú tienes, lo que debería hacer esta campaña es una campaña de respuestas políticas a la crisis. El único que tiene una respuesta política a la crisis es Kast. Sí. Y la respuesta de Kast es una respuesta no respuesta, porque es una respuesta restauradora. Es decir, para construir el futuro tenemos que volver al pasado. ¿Ya? Que es una mala respuesta, pero es la única respuesta. Matei no tiene una respuesta política a la crisis. Jara no tiene una respuesta política a la crisis. ¿Ya? Kaiser tiene una respuesta política a la crisis de Argentina. ¿Ya? Claro. Parisi tiene una respuesta política a la crisis institucional del norte de Chile, no de todo el país. ¿Ya? Entonces, no tienes una respuesta a la crisis. Marco Enrique no tiene una respuesta política a la crisis, que podría haber sido su gran oportunidad, porque si él Porque diseñaba una él respuesta... digamos, es el trabajo de mí, tenía o de 2 decirte años, que 3 sabe años. leer el escenario y Claro, que, claro. para poder haberlo hecho, no lo hizo. Entonces hoy día está, como todos los demás, gestionando el día a día. ¿No? Y no sirve. Y por eso cuando termina la primera vuelta, o sea, la primaria para Janet Jara, lo que ella debió hacer fue sentarse a construir, a muscularse, a preparar. ¿Ya? Los candidatos, esto es típico, o sea, como yo lo veo 1000 veces, porque a mí me llegan, no sé, pues, candidatos de todos los sectores que te piden encuestas y después no las hacen. Entonces dicen, no, me prefiero gastarme la plata en campaña. ¿Ya? Pero mira, el mejor ejemplo es lo que pasó con Toa. Toa tenía ganada la primaria. Ganada. 3 semanas antes, ¿ya?, de la elección, tenía una diferencia de 20 puntos, ¿sí?, de 20 puntos sobre Jara. 3 semanas. ¿Según tu encuesta? Sí. Y según mi encuesta, justo cuando ya viene la elección, ya no salía el 60%. O sea, se lo perdió en 3 semanas. ¿Por qué? Porque tú fuiste a la campaña equivocada. Porque diseñaste la campaña equivocada. Entonces, este es un momento en el cual todos dicen, no, que hay que meterle plata a la publicidad, a la cuestión. Oye, pero yo he visto cantidad de alcaldes, diputados, senadores que dicen, no, si yo tengo claro, me dijeron los republicanos que hicieron una encuesta y que me dijeron que yo estaba listo, y se acabó, no salen. O sea, pero entonces de tu análisis también yo puedo concluir que los candidatos, las candidatas están asesoradas por malos equipos también. No, digamos. lo que pasa es que los equipos de campaña en un ciclo de crisis no dan el ancho. Porque el problema que tienes es un problema general. Para decirlo en simple, el malestar social no es lo que la gente cree. La gente cree que el malestar social es lo contrario del bienestar. O sea, yo estoy bien, estoy con plata y no tengo malestar social. Perdón, no es así. Si tú te fijas hoy día, ¿cuáles son los superimpugnadores enojados con el país? Los millonarios. ¿Ya? Los millonarios que no se podrían gastar la plata en su vida están muy enojados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay malestar social. El malestar social, y el malestar social no es el enojo, es cuando tú dejas de entender para qué existen las instituciones, para qué existen los líderes políticos, para qué existen los partidos, ¿Para qué existen los impuestos? para qué existen los impuestos, para qué existe todo. Tú dices, ya no entiendo nada. Entonces, esta cuestión es desagradable porque me levanto y no tengo puntos de referencia, no puedo fluir por el mundo. Bueno, ese proceso de malestar social
está hoy día en la derecha, en la izquierda, ¿ya? Y esto no es en Chile solamente. O sea, hay 60, 70 países del mundo que están en la misma situación. Entonces, y nosotros estamos aquí jugando aquí un problema coyuntural, específico, ¿ya? La culpa fue el estallido, dicen unos, ¿ya? La solución era el estallido, dicen los otros. No. Alberto, uno ve un poco como la confusión de los niños que no tienen padres, o que no tienen, como dicen ahí, normas. Sí. No hay normas, entonces el niño cree que puede salir a la calle y cruzar y no está consciente del riesgo que te pasa un camión por encima porque nadie le ha dicho o no lo puede percibir por sí mismo. Exacto. Y uno espera que esos padres sean, en este caso, los partidos políticos, que son los llamados a estructurar los intereses y una cierta narrativa, una cierta lectura del escenario. Pero pareciera, por lo menos en el caso de Janet Jara, que ahora que entraron los partidos y se creó este comando, hay una imposibilidad casi completa de ponerse de acuerdo en una línea de programa, porque una línea que se escribe por la izquierda la va a impugnar la DC y la línea de la DC la impugna. Como escribir un programa en el que estemos todos de acuerdo es como imposible, y la candidata como que ha perdido esa frescura, esa intuición de lectura que le hizo ganar la primaria. Es que hay dos problemas ahí. Uno que es coyuntural de la forma en que se gestionan este tipo de situaciones, y otra cosa que es más profunda, que tiene que ver con la ausencia de política. ¿Ya? Nosotros confundimos la política con lo electoral, y los partidos ni hablar. ¿Ya? Entonces, es que yo tengo que salir electo. Eso es todo el problema. Claro. ¿Ya? Tengo que salir electo. Y tampoco saben cómo salir electo. Se salen o sea, porque lo pusieron en la mejor posición, eso es todo. O sea, al final es la conversación interna, todo queda allí. Nadie quiere hacer política, nadie quiere ir y decir, oye, hagamos tal cosa, hagamos tal otra cosa, tratemos de plantear tal discusión. No, eso es política. Y yo quiero ahora ya tener la garantía de que estoy en el lugar correcto para salir. Entonces, mientras los partidos van en eso, lo único que ayudan es que no haya ninguna posibilidad de construcción política, de comprensión del escenario, no hay nada, no hay absolutamente nada. Entonces, los partidos están, además que, vamos a decirlo en simple, o sea, la gente mucha de la gente que está en política es gente, antiguamente yo una vez estaba en una reunión de empresarios, qué sé yo, y empezamos a hablar, entonces le digo, bueno, pero a ver, ¿cómo era antes? ¿Ya? ¿Cómo era antes, hace 50 años, qué sé yo? Bueno, tu hijo que tenía el mejor título no se iba a la empresa, se iba a la política. ¿Ya? Y el que tenía el peor título se quedaba en la empresa. Ahora nadie haría eso. Mandan al que tiene el mejor título a la empresa, y a la política lo mandan a ver si funciona ahí, ¿no? Entonces, hay un problema de hacer política al respecto que es bien grave. Y por otro lado hay un tema de las campañas que son altamente intensas y no tienen planificación alguna. O sea, yo fui candidato y yo te juro que el 85% de las cosas que hice no las haría. O sea, estás todo el día yendo a lugares que no te van a servir de nada, a jugar a ser irrelevante por todo lo alto, ¿ya? Cuando tú lo que tienes que hacer es, día por medio, hacer algo significativo, interesante, no así espectacular, pero que tenga juego, que tenga siguiente jugada. ¿Ya? ¿Pero tú crees que falta liderazgo, por ejemplo, para poner el concepto más claro, digamos? ¿Falta liderazgo de Janet Jara? ¿Falta claridad, si pensamos en el caso de Matei, falta finalmente ser una candidata o no? Porque está todo el tiempo con la sombra de la van a bajar, los partidos no quieren tomarse, los parlamentarios no quieren tomarse fotos con ellos. O sea, también la política te da señales concretas. Sí. Entonces, ¿hay problemas de liderazgo? O sea, ¿Jara debiera activar un liderazgo mayor? Lo que pasa es que, por eso te digo que en el fondo el problema es sistémico, porque, a ver, el candidato es una persona que a los 10 días de candidatura tú ya no ves el escenario. ¿Ya? Tú ya... Está ahí en la máquina. Está ahí en una máquina, está ahí en el jugo. Eres parte, tú eres el animal del zoológico.
de allá a todas partes, ¿ya? Y tú no sabes cuál es ese contexto. No tienes cómo tú estar a cargo del programa, de saber si la visita es pertinente. Te necesitas equipos ahí. ¿Ya? Y los equipos, ¿ya? Están bombardeados a su vez de gente que llega a los comandos y te dice, hoy hay que hacer esto otro, y a todos hay que darle trato. Claro. A todos hay que... Entonces, Sí. es un deporte de altísima complejidad y altísimo riesgo. Entonces, los mecanismos de higiene son los más importantes. ¿Ya? Tú no puedes ir a la tele, no puedes ir a un debate sin haber dormido harto, sin haberte tranquilamente duchado en la mañana, o incluso si es en la tarde, ¿ya? O sea, hay un conjunto de elementos que no puede ocurrir que tú te bajes del auto, vienes llegando desde Rancagua, Hablando por celular. hablando por celular y te estás entrando a una radio. No, tú tienes que tener una minuta respecto a quiénes son los conductores de esa radio, qué es lo que le han preguntado a otros, cuáles son sus comentarios que han estado haciendo. Eso es un equipo de trabajo. ¿Ya? ¿Y eso hoy día? Ese nivel de profesionalización además en Chile es muy inusual. Alejandra vivió en Estados Unidos esa cuestión está, pero No, pero Claro, es mecanizado. es impresionante, es impresionante. Sí. Además, Pero en Chile también tenemos, o sea, es que por eso trato de llevar un poco o quizás no sirve el comparativo, porque hemos tenido, no sé, el fenómeno Bachelet, o tuvimos la presidencial cuando Lagos pierde frente a Lavín en esa primera vuelta y tiene que rearmar su equipo. O sea, tenemos también memoria de campañas. Pero Lagos, por ejemplo, en ese momento hizo el gesto político que nunca se hace, que es decir, nos equivocamos. Sí, pues me equivoqué. He escuchado al pueblo. Escuchaba al pueblo y hay que cambiar. Entonces, Claro. ese margen Sí. fue lo que le permitió, en el fondo, conectar moralmente con Exacto. la ciudadanía. ¿Y hoy día? ¿Ya? Nadie lo hace. Todos defienden la postura que antes tuvieron porque no estaban equivocados, por lo que sea. Hay una suerte también de paralización. Es un momento político particularmente complejo. Claro. Pero, Para- por ejemplo, en el caso concreto de esta semana, Janet Jara reconoció que se había equivocado respecto del tema de la nacionalización y inmediatamente la debilidad es aprovechada de manera feroz. Nadie dice, bueno, sí, reconoció, sino que ¡ah! No, claro. ¡Se equivocó! Entonces... Eso es escenario. Eso tiene que ver claro. con el escenario. Cuando Ya. tú estás en un escenario ácido y te equivocas, te comen. Claro. ¿Ya? Cuando tú... A ver, José Antonio Kast en su campaña ha cambiado de primera a segunda vuelta. Lo mismo, o sea, lo cambió con el tema, ¿se acuerdan? Con el tema del Servicio Nacional de la Mujer. Al programa. El programa, Claro. lo trajo en el programa en primera vuelta, lo cambió para segunda vuelta, dijo que no era así, que lo iban a cambiar y que se vio que era un error. ¿Ya? Llamada a la PGU. La PGU, o sea, has tenido, hay al menos 3 casos en los cuales él ha tenido ese tipo de situaciones. Pero no le ha pasado nada porque en el fondo el escenario no era un escenario de riesgo para él. ¿Ya? En este caso, lo que no se comprendió desde el comando de Jara era los riesgos que había de... Yo entiendo lo que se hizo. Trataron de aprovechar el envión carismático que venía Sí. post primaria. Pero el envión carismático no... Pero este típico error. Tú tienes un candidato que es genial comunicacionalmente. Buenísimo. Entonces tú te acostumbras a que... métanlo ahí nomás. Resuelve. Que vaya a jugar. Claro. Total, se las arregla. Es No Maradona, te no hace una funciona, finta, claro. No claro. funciona. Sí, Maradona sacó 2 veces campeón al Nápoles, pero 2 veces. O sea, tampoco podías hacerlo todo. Claro. ¿Ya? Porque un jugador no te va a dar vuelta todo el partido. Tú tienes que tener algo planificado, tienes que saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tienes que saber cuál es el escenario. ¿Cómo te vas a meter a jugar el escenario? Lo que le pasó a Matei. Matei entró a jugar el escenario de Kaiser y Kast y salió destruida de ahí. Cuando ella tenía toda la... entonces dijo, no, vamos a un lugar seguro, vamos a la radio de agricultura. Claro. Dice, no era un lugar seguro. Claro. No era un lugar seguro. Entonces, es tan importante tener ese diagnóstico. Fiestas a las que no hay que ir. Claro, entonces son diagnósticos que tú tienes que tener hechos. Y bajo ciertas condiciones, lo que te conviene es lo que parece que no te conviene y viceversa. Pero eso requiere un estudio muy completo del escenario y tener equipos que estén muy profesionales en eso y no convencidos de su idea, sino que mirando qué es lo que tienes, qué es lo que hay. Y Ya, desde- pero a veces, a veces tú vayas a jugar un partido, igual soy calera,
versus Sí, pues. Brasil. Con todo el cariño para Calera. Con todo el cariño para Calera. Y por mucha planificación, el escenario es de Brasil. Y los medios son de Brasil. Entonces, Sí, pues. ¿cómo se puede...? O sea, yo creo que aquí también hay una cosa que es diseño, con todas las complejidades yo me imagino tratar de poner de acuerdo ahí a la gente. Pero además... sí, hay algo objetivo, es que los medios son mucho más cariñosos con Kast que con Jara, digamos, o por lo menos en términos de Porque de va contexto. ganando, pero los medios fueron muy cariñosos cuando recién ganó Jara. Claro. ¿Me entiendes? Entonces tú, cuando tienes... Hay un momento en que Jara logra agarrar una cabeza de playa en el mundo, digamos, Matei hoy día. El mundo de centro hoy día es Matei. ¿Ya? Y en ese mundo, Jara logra entrar en un momento determinado. Y esa cabeza de playa le iba a permitir eventualmente crecer. Entonces ella tenía que tener un plan de avance en esa dirección. Ese plan de avance no basta con decir... Ya tenemos la experiencia por derecha con Joaquín Lavín, que dijo socialdemócrata y murió. Sí. Claro. ¿Ya? Bacheletista, se dijo bacheletista, soy bacheletista. Y ahora tienes por izquierda, pasa lo mismo, que alguien dice socialdemócrata y es como, murió. Y sin embargo, en realidad todos los chilenos quieren que sea un gobierno socialdemócrata. ¿Ya? Sí. Entonces esa paradoja, ¿ya?, te está hablando de un escenario que está fracturado, que está roto. Entonces, cómo tú entras allí a jugar es construyendo lo que se llama en antropología pliegues culturales. O sea, tú tienes que ir haciendo que ciertos conceptos que están dominantes los vayas moviendo un poquito hacia otros lugares que abarquen otros hechos, que no solamente la seguridad sea terminar con el tren de Aragua, ¿ya?, sino que la seguridad sea otras cosas también, que la educación... Ojo con esto, este es un escenario muy apocalíptico, entonces los que ganan son los que te traen el apocalipsis. ¿Ya? Exactamente, en ese sentido, bueno, y sabemos cómo Kast ha planteado muy claramente que lo estábamos hablando recién, ¿no? Seguridad, migración, narcotráfico, claro, o crimen organizado, listo, resuelto. Pero quiero preguntarte, por ejemplo, ¿qué va a pasar o qué crees tú que va a pasar con Matei? Además, tú estás mirando también a los y las electoras, o sea, sí, has seguido a la gente en las comunas, entiendo yo incluso, o sea, hay detalle de... Entonces, ¿hay alguna claridad sobre Matei? Porque al parecer ahí hay un movimiento de votos Kast-Matei, perdón, Jara-Matei. Sí. Lo que pasa es que el caso de Matei es un caso de libro, lo que está pasando en todo el mundo, con las derechas, ¿no? Las centros derechas que aceptan esta cosa de negociar, articularse con las ultraderechas, son absorbidas siempre. Lo ha pasado en todos los países. Los países donde la centro derecha ha logrado mantenerse, aquellos que han construido un muro de contención o al menos un lomo de toro. Un lomito de toro. Un lomito de claro. toro. No hablemos de cordón sanitario. Claro, hay un cordón sanitario que tienes que crear. Y de hecho, en muchos países se llama cordón sanitario. Sí. Así tal Sí. cual. Y muchas derechas han sido súper enfáticas al respecto y han estado dispuestos a votar por los verdes, han estado dispuestos a votar por cualquiera que no sea la ultraderecha. Para que no ocurra. Entonces, el caso chileno fue un caso donde la centro-derecha se ha ido entregando sin comprender esta dinámica internacional en la cual van a tener que terminar pidiendo limosna. Esa es la situación. ¿Ya? Cuando aparece la reacción, ya fue tarde. Ya fue tarde. Porque la reacción del existió. comando de Matei. Y de Matei. O sea, el problema es que era de Matei. Y no era del comando de Matei. Era de Matei. Perfecto. ¿Ya? O sea, la reacción que ella tuvo fue la reacción correcta en un momento de decir, a ver, hay un límite. ¿Ya? O sea, si la gente de la ultraderecha está haciendo esto con nosotros, es que no son aliados, ¿no? Claro. Entonces, y planta cara. Y de pronto se da cuenta que mira hacia atrás, y todos le dicen, es que nosotros no estábamos aquí, estábamos allá. Claro. Entonces, lo que pasó, lo que está pasando con el empresariado, yo lo llamo el fenómeno lista del pueblo. ¿Ya? Uh-huh. Pero en este caso no es el pueblo. Lo que está pasando con ellos es que están convencidos, tal como estaba la lista del pueblo, de que Chile se había vuelto de izquierda, dijo la lista del pueblo. Entonces, que Chile se volvió de derecha. Y están dispuestos a poner las lucas ahí, no y en dicen, otra cosa. Bueno, pero si va a ganar Kast, por primera vez va a ganar un pinochetista. O sea, uno de los nuestros. Vamos a estar ahí tranquilos, o sea, ¿cuál es el problema? Y no va a haber problema porque el estallido fue falso, fue una cosa
armada, construida por ciertos grupos de interés, ¿ya? Financiada por extranjeros. ¿Ya? O sea, Claro. Toda esa fantasía de que venía de Chávez. todo eso, o sea, que Chávez, que Putin, que no sé quién, que Xi Jinping, todo. ¿Ya? Sin comprender que, supongamos, no hay ningún antecedente, pero ya supongamos que 5.000 personas fueron motivadas para todo esto. Tuviste 300 comunas con protestas de gran tamaño. 300 comunas. Claro, es lo mismo cuando le echan al... O sea, el Partido Comunista tuviera esa fuerza... No, claro, habría ganado todas las elecciones. Sí, o sea, chao. Entonces, Sí, tendríamos es políticos. un absurdo total. Bueno, pero están en eso. Y como estuvo la lista del pueblo respecto a la convicción de que lo que había pasado era un gran movimiento, un proceso revolucionario. Y no era un proceso revolucionario, era un proceso de malestar social que no condujo a ningún proceso direccionado revolucionario. Y por lo tanto, entonces, tu conclusión es que Matei está sola. No existe esta comprensión de una suerte de lo que pasa con Trump en Estados Unidos, digamos, que finalmente termina comiéndose Exacto. al Partido Republicano. ¿Eso va a pasar o podría pasar en Chile? ¿Los empresarios no lo ven o les parece bien? No sé. Yo creo que no lo ven. No lo ven porque, o sea, no ven ni las consecuencias, porque, Es que eso... seamos claros, o sea, claramente un gobierno de casa es un gobierno Exactamente. de riesgo para el Pero ¿tú empresariado. crees que no ven las consecuencias? Hay una clase empresarial que necesita estabilidad política, o sea, que no necesita gente marchando en las calles. No lo ven, no lo ven. Entienden que no va a ocurrir nada, que a casa no le va a pasar, no va a haber ningún elemento disruptivo. No comprenden que hay un ciclo de malestar social, que ese malestar social en un momento estuvo muy fuerte contra la derecha, que hoy está muy fuerte contra la izquierda, ¿ya? Que eso cambió hace 2 años en un periodo de meses, se modificó, un periodo de 7, 8 meses, se cambió por completo, pero por completo, o sea, de una manera sorprendente sociológicamente. ¿Ya? Y hoy día, y no ven que la posibilidad, y que eso ocurrió fundamentalmente desde el minuto que asumió Boric. O sea, a las 3 semanas eso ya había Cambió girado. el eje. Claro. Y que podría volver a ocurrir. Y que podría volver a ocurrir. Entonces, no lo ven, no ven, y después vamos a estar de nuevo como... Entonces, esto es fantástico, cuando queda el desastre, todos recitan acuerdos, todos los sectores políticos, no solo a la derecha, ¿ya? Dicen, tenemos que terminar con los diagnósticos. Pero ¿y cuál es el diagnóstico si no tienen ninguno? Tenemos que hacer algo. ¿Y qué? ¿Qué tienes que hacer? Sin diagnóstico. Entonces, estos ciclos pasan en todos los países, y en Chile le pasó en 1910. Y terminó recién en el 38. Tenemos la posibilidad de repetir el tiempo, pero bueno, me parece un poquito exagerado, ¿no? Pero vamos para allá. O sea, en este momento no está cerca una solución en absoluto. Ojo, que también una cosa para la izquierda, o sea, el gobierno de Boric venía fuera del sistema. Por tanto, era el primer gobierno que tenía la oportunidad de decir, a ver, resolvamos este problema histórico. ¿Ya? Y el gobierno termina en la misma condición en la que entró, no peor ni mejor como gobierno, o sea, como sector mucho más reducido en términos electorales, pero en términos políticos la problemática no se resolvió. La problemática institucional, política, sustantiva no se resolvió, ni de cerca, ni siquiera tú dices, no hubo un amago de esfuerzo para llegar a... No se avanzó en eso. Entonces, la pregunta es, ¿quién ahora va a enfrentar este proceso? No va a ser el siguiente presidente, todo indica, o la siguiente presidenta, quien sea, no va a ser, todo parece indicar que no hay un plan para eso, y entonces ya estamos pensando en los 20, 25, 30 años del proceso. Bueno, Y no tenemos claridad de lo que va a ocurrir en la presidencial hoy día. Hoy día, tal como está, dada la forma que tiene el escenario actual, normalmente los escenarios no es uno, o sea, la vida social es raro que tenga un escenario muy fijo. Normalmente hay un escenario dominante, ¿ya? Un paradigma dominante dentro del espacio social, y hay otros que están ahí en disputa. Hoy día se vaciaron los otros y queda uno solo, que es este securitario, que tiene un cachito, que es donde se afirmó Jara, que es el tema del mérito. ¿Ya? Porque la derecha ha venido trabajando hace mucho tiempo el tema del mérito, por lo tanto tiene ahí un cachito que le permite a Jara aparecer y decir, oye, pero aquí estoy. ¿Ya? El mérito. claro. Entonces, pero a partir de ese cachito que tienes que construir todo un nuevo pequeño universo. ¿Ya? Y ese desafío es muy complejo. Le pasa lo mismo a Matei. ¿Ya?
Entonces, y tienes que encontrar por dónde avanzar en ese camino. Mientras esto esté así, la elección está definida independiente de que Kast tiene muchos menos votos posibles para segunda vuelta, por ejemplo, que Matei. Pero aún así, Él gana, dice. Kast ganaría si es que este escenario se mantiene tal cual. Si en la agenda aparecen otros temas, su debilidad será extrema porque él es muy rígido. Entonces, hoy día está perfecto porque el escenario está rígido y él es rígido. Está genial. Y él está en el centro del escenario. Maravilloso. Si el escenario se mueve, ahí empieza recién a tener que bailar y no es lo suyo, digamos. ¿No? Bueno, vamos a ver lo que pasa y esperamos conversar contigo. ¿Cuándo vuelves a Chile de nuevo? No, si yo estoy ahora acá. Ah, ¿ya te quedaste? Estoy en la universidad. Bien. Perfecto. Entonces, dejaremos pasar un besito a ver si cambiaron los escenarios. Claro, o cuál droga tenemos que tomar. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Muchas Gracias, gracias. Alberto. Ya. Y vamos a una pausa. ¿Cómo se vive la presión empresarial en las campañas de la derecha? El pasado lunes, oficialmente, el empresario Juan Sutil aterrizó en el comando de Evelyn Matei. El expresidente de la CPC se había involucrado anteriormente intentando ser un puente entre la exalcaldesa y José Antonio Kast. Según fuentes de Chile Vamos y cercanos al empresario, se acercó a los candidatos presidenciales para intentar lograr que ambos liderazgos incidieran en la negociación parlamentaria. Además, hay que recordar que hace algunos días, junto a otras 166 personas, Sutil firmó una carta dirigida a Kast, Matei y Kaiser, en la que se llamó a la unidad del sector en la competencia al Congreso. El texto contaba con tan solo 3 párrafos, en los cuales advierten el riesgo que enfrenta el país ante la posibilidad de que se extienda el gobierno actual. En el escrito, los firmantes manifiestan su convicción de que tenemos la oportunidad histórica de ganar la presidencia y el Congreso, pero advierten que si lo hacemos desunidos, la presidencia va a quedar a cargo de un militante del Partido Comunista y un Congreso afín a sus ideas. Los firmantes aseguraron no saber de hegemonías políticas ni partidarias ni ser expertos electorales, pero sí que entendían sobre realidades y oportunidades perdidas y que sin unidad existía el riesgo de perder una elección que con inteligencia y coordinación debería ganarse. La misiva fue firmada por 6 exministros de los gobiernos de Sebastián Piñera, el ex canciller y exministro de Obras Públicas y Desarrollo Social Alfredo Moreno, Carolina Schmidt, exministra de Medio Ambiente, Hernández Solminiac, ex-MOP, Loreto Silva, otra ex-MOP, el empresario de la construcción Fernando Echeverría, exintendente de Santiago, y Gerardo Varela, exministro de Educación. El ministro de los campeones. Ante la publicación de la carta, el presidente Gabriel Boric criticó al grupo de empresarios que firmaron, diciendo: una democracia se fortalece con más diversidad, porque si no hay dirigentes sociales como ustedes, el poder se concentra. Y parece que grupos pequeñitos como grandes empresas, hay unos que firmaron hace poco, no sé si vieron a grandes empresarios, firmando una carta en un diario exigiéndole a la derecha que tenía que comportarse de tal manera. Ya. El poder, o sea, el poder económico y la política, que en Chile parece tener un domicilio bien definido. ¿Qué te parece, Marcela? ¿Qué me parece? Bueno, obviamente complejo que siempre tengamos que partir de la base que así es, o sea, que sea un supuesto en Chile la ubicación de este sector empresarial. Peligroso que se manden amenazas a través de la prensa de que tienen que ordenarse. Complejo también porque, un poco retomando lo que recién hablábamos con Alberto, ¿no es cierto?, en un escenario en que arriesgamos posiblemente gobiernos de extrema derecha, en un contexto además donde parece que las instituciones no resuelven, no hay un camino democrático o de resolución de problemas a través de instancias institucionales. Bueno,
en ese espacio el poder del dinero es aún más complejo, digamos, el poder de la, no sé, pues de la propiedad empresarial, de la propiedad de medios. Todo eso va generando daños a la democracia, digamos, cuando no tienes espacios donde el poder está mejor distribuido, ¿no? Hay espacios de voz, hay espacios de distribución, de influencia. En ese sentido, yo creo que es evidente que una tarea, no sé, o sea, una tarea pendiente en esta democracia es generar mayores espacios de distribución de poder y bueno, y siempre nos recordamos cada tanto de este problema. Uno de los que, no estaba citado en la nota, pero uno de los que generó más atención en estas increpaciones que se hicieron a la derecha es Nicolás Ibáñez, que dijo textualmente, digamos, hizo una lectura más directa de la carta, dijo que si no hay unidad no hay plata para las campañas, dejando en evidencia algo que históricamente se ha tratado de esconder, que es que los partidos de derecha toman esas posturas no solo por convicción, sino que porque son financiados por los grandes empresarios, y eso genera una desigualdad de suyo con los electores de a pie que no tienen plata para, o sea, eligen con el voto, pero no tienen ninguna plata para decirle al candidato, si usted no hace eso, yo no le voy a quitar, ¿qué? Mi voto no... además ya se lo dio, los parlamentarios hacen otra cosa normalmente después. Entonces hay una desigualdad evidente en la distribución de poder, pero además encarnada en personas como Nicolás Ibáñez, que recordemos, hizo una demostración hace muchos años de su poder, cuando Marcela escribió el reportaje que se dejaba en evidencia, entre otras cosas, no solamente esta, pero entre otras cosas que enfrentaba una denuncia por violencia intrafamiliar, y Ibáñez simplemente fue y compró todos los diarios para que nadie leyera ese reportaje. ¿Qué te parece que sea Ibáñez uno de los voceros, así como Pesadilla 6? ¿No? O sea, bueno, Ibáñez y la familia Ibáñez son desde hace mucho tiempo financistas, pero además representan y les interesa porque no toda la clase empresarial funciona así, pero me parece que en el caso de Nicolás Ibáñez y de otras familias están presentes en la política. Yo, si no recuerdo mal, él tiene también como una suerte de... Sí, como una especie de think tank. De think claro. tank, efectivamente, y uno cuando revisa, no sé, las páginas sociales, hoy día en actividades gremiales, ahí está también Nicolás Ibáñez. O sea, hay un interés explícito en la política, hay un recuerdo constante de ojo con las decisiones que toman, pero yo no solo quisiera individualizarlo en Ibáñez, o sea, también quiero recordar 2 o 3 cosas. Hay financiamiento empresarial a las candidaturas fuertes en general, o sea, también, sí, ¿no igual, cierto? Claro. Vimos el caso de Ponce Lerú y la candidatura de la presidenta Bachelet. Vemos, no sé, cuando se discute en el Congreso sobre las ISAPRES, que me tocó investigarlo por el libro que estamos haciendo. También ahí, cuando se discutía sobre la ley, en 2005, sobre la ley de ISAPRES, bueno, hubo ahí, ¿te acuerdas? Y sí. Terminó en investigaciones también, denuncias concretas de intervención de grupos empresariales, en este caso, para influir en lo que se estaba discutiendo en relación a la legislación de salud. ¿Para qué decir a la ley de pesca, que se vuelve a repetir las minutas? Exacto, Claro. Exactamente. Entonces, claro, ese mensaje en contextos de instituciones que no tienen credibilidad es aún más complejo, ¿no? Porque esa convivencia de yo tengo poder e influencia y al mismo tiempo las instituciones no están funcionando. Esa conversación de ambos problemas, claro, yo creo que lo vuelve aún más complejo, digamos. Bueno, vamos a conversar de esto y otros temas en un ratito con Francisco Huenchumilla, presidente de la ADC, que también tenemos harta pauta para conversar con él. Nos vemos después de esta pausa. Sí. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un Costa d'Oro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre.
Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Bueno, y ahora continuamos. Le damos la bienvenida a don Francisco Buenchumilla, senador, presidente de la Democracia Cristiana. Entiendo que va a la reelección también por su región. En una semana agitada políticamente, acaba de cerrarse la convención del partido. El ánimo es ir con lista única, pero quiero saber cómo está evaluando usted. ¿Hay posibilidad efectiva de ir con lista única en las parlamentarias? Esa es una pregunta. Y otra pregunta otro tema que hemos estado discutiendo todo este programa tiene que ver con la semana de la candidata, la semana negra de la candidata, se dijo. Esos dos temas me gustaría que comenzara por abordar, por favor. Bueno, encantado, primero que nada, muy buenas tardes. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Partimos de nuevo. No, sí está bien. Si la gente sabe que nosotros grabamos ¿Qué? Buenas tardes, buenas noches. en la mañana. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas buenas tardes, noches. buenos días. Sí. Sí, no, encantado de estar aquí con ustedes. Muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos trabajando para los efectos de tener una lista de unidad y de esa manera dar una señal al país de que somos capaces de ponernos de acuerdo, de que tenemos gobernabilidad, liderazgo, conducción, pero no es fácil ponerse de acuerdo cuando hay como 9 o 10 partidos, digamos, porque se cruzan los intereses de todos los partidos legítimos de querer tener sus parlamentarios. Estamos ya entrando a la recta final, entonces estamos en ese sentido, bueno, terminando. Ojalá hoy día podamos tener una señal. Yo siempre dije que quería 3 cosas: quería una coalición, quería un programa y quería un acuerdo parlamentario. Sí. Entonces el acuerdo parlamentario, bueno, si no se puede en una lista, bueno, habrá que buscar otra alternativa, pero lo fundamental es que los objetivos centrales se mantengan. El ideal, por supuesto, es una lista de unidad, porque aparte de la señal, también te da mayores posibilidades desde el punto de vista de la ingeniería electoral, del rendimiento de las listas. Bueno, estamos en eso, estamos conversando. ¿Se le va a pedir ayuda a la candidata, por ejemplo, para que ayude a que ustedes armen su única lista? Bueno, yo hoy día muy temprano, porque yo me despierto muy temprano, no quise escribirle tan temprano como me levanto yo, le manifesté que sería bueno que le echara una mirada al proceso. Perfecto. Así muy suavemente, digamos. Así que espero que ojalá tengamos buenas señales y esto camine en esta materia. Hoy día es un día muy clave, hoy día lunes, 10 de agosto. Un día que se va a madrugar, entonces. Bueno, yo no será por los años de circo que tengo, que siempre despierto muy temprano, tampoco me acuesto muy tarde, pero tipo 11, 11 y media, pero a las 5 ya estamos... Ya estamos en pie. Estamos empezando a funcionar, a leer la prensa, a levantarme un poquito, qué sé yo. Pero estamos en funciones. Usted y otros dirigentes políticos han planteado que, bueno, que no es tan terrible si no se logra lista única, llevar varias listas o 2. ¿Están blufeando o realmente cree que es una alternativa sustentable para el oficialismo llevar 2 listas en el escenario actual? Bueno, son 2 los elementos de juicio que yo coloco. ¿Cuál es el rendimiento mejor desde el punto de vista electoral? Muy importante tener un parlamento que tenga los quórums respectivos, digamos, para poder trabajar adecuadamente ahí. Y otro es una señal frente a la división que tiene la derecha con todas sus listas que tiene, y decirle al país, mire, nosotros somos capaces de colocarnos de acuerdo. Pero claro, ahí la mayor responsabilidad la tienen los partidos más grandes. Nosotros nos formamos actualmente parte de la coalición de gobierno y hemos entrado en este proceso con una Junta Nacional y con un escenario interno difícil. No ha sido fácil este paso, pero fue con una mayoría contundente que se pronunció el pueblo demócrata cristiano.
Y entonces, bueno, la palabra lo tienen los partidos más grandes. Yo espero que se actúe con buena voluntad, con generosidad, pero al mismo tiempo con sentido político. Porque generosidad es como diciendo, mire, bueno, yo me hago para atrás para que tú te vayas más adelante. Ni siquiera pido eso. Pero tener en cuenta la responsabilidad que se tiene en un momento como actual y de volver a recomponer o tener una coalición nueva, distinta, diferente, en que nosotros estemos incorporados y le coloquemos en consecuencia un cierto matiz y más pluricolor a esta coalición. Pero yo he participado en tantas de estas cosas que ya nada a mí me extraña, digamos, cuesta, esto no es fácil. Sí, no es fácil. Pero ¿cuál sería la aspiración? Entonces sabemos que no puede decir aquí el número porque igual este es un juego de ajedrez, pero ¿con qué se quedaría conforme la democracia cristiana? Porque si vemos los números de postulantes están muy por encima de los actuales diputados que tienen o que debiera la democracia mantener para subsistir. Claro, uno coloca un número determinado de candidatos mucho más allá de los posibles, porque a veces cuando uno tiene que ir concretando se van cayendo algunos, se retiran, algunos tienen dudas. Entonces uno siempre tiene que tener reemplazantes, tiene que tener un plan A, un plan B y jugar en los distintos escenarios. Pero uno está un poco condicionado por la legalidad, porque tú tienes que tener al menos 4 diputados y tienes que tener un porcentaje, un 5%, de acuerdo con la ley. Entonces, claro, si tú no logras tener 4 diputados, evidentemente está complicado, digamos. Entonces, la responsabilidad es que se logre entender de que está el criterio primero de un número de candidatos y después las posibilidades de ser elegidos. Claro. Tú puedes llevar muchos candidatos y a lo mejor ninguno tiene posibilidad de ser electo. Usted está preocupado de la sobrevivencia de su partido. Entonces, claro, nosotros estamos ahí un poco en la sobrevivencia, no obstante que partimos con 5 diputados, se fueron algunos, pero ahora tenemos 9 diputados. Pero eso es volátil porque son independientes que vienen para acá y como vienen, a lo mejor pueden cambiar. Y entonces tú tienes que partir por un piso mínimo que es la legalidad. Y después tienes que tener otro concepto que es ser elegibles los candidatos. ¿Cómo logras eso? Bueno, entonces cuadrar esa caja, yo reconozco, no es fácil cuando hay muchos partidos y distintos intereses. ¿Y quién está en la ADC llevando esas conversaciones? ¿Quién se está comiendo el colon irritable? Bueno, hay un equipo ahí que encabeza la Alejandra Kraus, la secretaria nacional, y yo también voy cuando hay reuniones de los presidentes de los partidos, entonces concurro yo personalmente y he estado un par de días encerrado, hemos estado conversando, así que un equipo mixto de los presidentes más en la parte política y un equipo más técnico con las secretarías generales. Y está funcionando, como trabajamos alto. Me imagino. Pasamos a conversar de la candidata y de la semana de Jara, digamos, el tema del programa, la nacionalización del cobre. Usted ha hablado también de las necesidades y de las características que debiera tener el programa, pero quiero saber, ¿qué piensa de lo que pasó? Ella negó que en su programa de primaria existiera una propuesta que existía y luego dijo, me equivoqué. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué refleja eso, ese error? Mire, en realidad en la vida el ideal es no equivocarse, pero la vida no es así. Uh-huh. La vida yo creo que hay que simplificar los conceptos. Uno siempre está sujeto al error, a las equivocaciones. Entonces, eso no es lo central. Lo central es que nosotros logremos consensuar ahora, en esta etapa, un programa de gobierno que refleje una coalición que le quiere ofrecer a Chile un camino. Y eso se hace trabajando, porque uno hace muchos borradores. Uh-huh. Y uno, digamos, es un proceso en el que va madurando cuando se incorporan nuevos actores, cuando trabaja con los profesionales, cuando revisa los borradores y cuando los programas se leen, porque hay que leerlo. Entonces, yo digo que eso es perfectamente superable en la medida que ahora, cuando ya inscribamos la candidata, nosotros tengamos claridad nuestra hoja de ruta. Y nuestra hoja de ruta es el programa, pero sobre todo es que tú te pares frente al país y a la gente y tengas credibilidad. Uh-huh. Porque lo hace que la gente vote por ti, es que la gente te crea.
por muchas cosas que te puedan decir o por muchos errores que puedas cometer. ¿Y usted Pero cree la que gente tiene que hacerle un cuento y la candidata tiene que tener un relato, una identidad. que todavía no lo tenemos? Que la gente tiene que preguntarse quién es Yanet Jara para mí, con mis necesidades, con mis esperanzas, con mis dolores, con lo que yo espero de una presidenta de la República. ¿Qué significa? Si la candidata logra tener eso, bueno, eso es muy significativo. Para las primarias logró crearse un cuento, un relato rápidamente, y eso explica en alguna parte, en buena parte, digamos, el triunfo categórico que tuvo, que fue de un 60, no sé, 60-30, por ahí creo que fue. Sí. Entonces, esa es la esencia del liderazgo. Y yo conocí a Yanet cuando ella era ministra, iba al Senado, y yo la vi siempre una persona rigurosa, que dominaba sus temas, que se plantaba en la sala y era capaz, ¿no es cierto?, de dar sus argumentos, de escuchar a los senadores, de responder y manejarse adecuadamente como corresponde a un ministro de Estado, a una ministra en este caso. Pero no le había visto esas condiciones de salir a la calle, salir a las multitudes, salir a la gente, al espacio público, porque eso no es fácil. Mire, yo he sido candidato 7 veces, entonces, con éxitos o con derrota, pero ese es el desafío que tú tienes. Y entonces Yanet demostró ahí en la primaria que tiene su cuento. Ahora tiene que ya entrar a las ligas mayores con un programa definitivo y con un debate que vamos a tener a lo largo de estos 3 meses donde tiene que demostrar de que ella puede conducir el Estado. Pero al parecer todavía no ha salido de las primarias, o sea, todavía no se produce ese cambio 2.0, digamos, y eso es lo que puede alargarse. ¿Es corto el periodo de...? Yo creo que estamos en un proceso de transición, porque estamos con que la coalición tenga su lista parlamentaria. Eso es noticia en desarrollo estos días. Si tenemos un gran acuerdo, es una buena noticia. El programa se está haciendo. Ahora hay que revisarlo, confeccionarlo y que vamos a estar sometidos a la crítica y al ocultamiento, bueno, de la prensa, de la opinión pública sobre el tema. Y de ahí va a partir, bueno, el debate público el debate público nacional, que es el importante. Ahora, el programa, obviamente, que se ha sentido como una falencia en este periodo, porque alguien habla, no sé, cualquier persona, y digamos, la prensa lo toma como parte del programa, pero en realidad es la opinión de una persona. Todavía no está esta opinión consensuada. ¿Qué tanta dificultad hay entre este pluricolor de partidos de consensuar un programa? ¿O usted cree que va a ser fácil? Bueno, yo creo que hoy día, en el mundo de hoy, yo creo que no hay muchas alternativas, porque la pregunta es, ¿qué es hoy día el mundo? Digamos, hoy día el mundo donde el sistema capitalista se ha desarrollado en todas partes del mundo, en Europa, en Asia, en África, en América, donde la socialdemocracia, bueno, no da las respuestas que dio en el pasado. Entonces la pregunta, bueno, ¿y cuál es hoy día el modelo cuando tenemos una economía integrada, una globalización, una potencia como China que está en ascenso y que es capitalista en su sistema económico, pero que copa todos los mercados? ¿Qué podría ser un país chico como Chile en el extremo del mundo con un mercado de 18 millones de personas? Entonces las alternativas, digamos, no son muchas. Por eso que lo que nosotros tenemos que consensuar es cómo, siendo un país chico, podemos tener una economía que se integre al mundo, porque no se puede encerrar, porque dependemos de los mercados internacionales, pero que al mismo tiempo nosotros tengamos una posibilidad que la gente le dé esperanza, de que la vida se puede vivir mejor. De que los jóvenes tengan una esperanza de que no estudien en la universidad y después no hayan qué hacer. O que hayan 350.000 niños que no van al colegio, a la escuela. O que los adultos mayores después vivan sus enfermedades, sus soledades y terminen, digamos, de una manera no digna, digamos, para todo lo que han hecho y han dado. Entonces hay muchas desigualdades, muchas injusticias, mucho clasismo, mucho racismo. Nosotros podemos dar a una coalición de centro-izquierda una respuesta para ese mundo y para decirle al mundo de los jóvenes que vale la pena vivir en este país, que va a tener una posibilidad. Pero también tenemos que dar una respuesta para los fenómenos de seguridad que hoy día vive el país, porque es una cuestión nueva, distinta a la criminalidad que habíamos tenido en el pasado.
Porque entonces son todos fenómenos en que la respuesta no la tiene solo un Estado-nación, porque son problemas transfronterizos. Como es todo lo que sucede, por ejemplo, con las emigraciones, con el cambio climático, con el crimen organizado, etcétera, trasciende la frontera. Entonces, yo creo que hay que hacer un programa en esa dirección. Entonces, yo espero que se esté trabajando en esa línea y vamos a revisarlo, por supuesto, estos días. A mí me ha cambiado un poquito la vida porque yo viajaba a mi casa al sur y volvía, iba al Senado, volvía y ahora estoy yendo re poquito, casi nada. Con mucha paciencia, mi señora. Digamos, Porque hay que resolver estos temas. La ha tenido por muchos años Sí. ya, así que a esta altura... Me imagino que no, Sí. claro. A esta altura no es la hora de Sí. presentar el divorcio. Claro, pero... Bueno, claro. Entonces, bueno, estamos tranquilos por ese lado. Así que vamos a trabajar esa parte también y pedimos nosotros que una vez que salga el borrador lo tengamos, nos expliquen y lo conversemos, etcétera. Y yo, como digo, no quiero que me pase como le pasó a un ex camarada mío Que dijo que no lo había no leído. lo había leído. Yo quiero leerlo, así que... Por lo menos esa parte, esa tarea Sí, hacerla. vamos a asegurar eso. Sí. Usted mencionaba, Francisco, varios desafíos recientemente, el tema de la seguridad, el tema de la vejez digna, de las oportunidades para los jóvenes. Son 4 años de gobierno. Todos hemos aprendido que en 4 años se hace una o dos cosas. Y no vemos o no se lee, para seguir con este tema del programa, no se lee una claridad en cuanto a cuál va a ser la reforma que debiera guiar estos próximos 4 años. La urgencia de ese Chile lleno de urgencias. ¿Se ha podido conversar sobre eso? ¿Tiene la DC una propuesta de cuál debiera ser su auge, digamos? Mire, no hemos podido conversar porque yo llevo como 10 días a cargo de esto. Y resulta que cuando a mí Alberto me invitó a que fuera vicepresidente, yo le dije, te voy a ayudar, como decía don Patricio Erwin, en la medida de lo posible. Así que no me pida a mí, digamos, que esté en primera línea haciendo un montón de cosas. Y ahí estamos. Te voy a ayudar. Incluso le dimos la oportunidad, digo yo, porque tú, bueno, él, que fuera candidato. Sí. Entonces, bueno, fue candidato, se probó ir con un candidato, pero toda la semana decíamos, a ver cómo sale la encuesta el domingo. Si no marcaba, bueno, eso se probó. Y bueno, entonces yo me vi de la noche a la mañana con que yo tenía que ser presidente. Entonces esto me cambió un poco mi rutina, mi vida, a estas alturas de mi vida. Y yo incluso tenía dudas si debería ser candidato o no. Pero cuando soy presidente digo, ¿qué alternativa tengo? ¿No? Entonces, tengo que dar un poco el ejemplo. Y ahí todavía tengo dudas, digamos. Entonces, claro, recién estamos nosotros ajustando. Y en primer lugar tuvimos que, conversar con la candidata, ver los candidatos, el listado, tranquilizar internamente al partido de ese crash que tuvimos y afrontar también el ataque, el fuego amigo y el fuego de todos los lados, donde había provocaciones, donde salió el propio expresidente Frey. No sé, que él pensaba que yo iba a decir, pasémoslo al tribunal, echémoslo, pero... Pero antes que el presidente Frey también salieron otro liderazgo del partido diciendo no bajamos. Y le agrego la Internacional Demócrata Cristiana salieron... ¿Cuánto, entre paréntesis, ¿Qué importa? ¿cuánto? Yo nunca hace años que no escuchaba hablar la Internacional Demócrata Cristiana. ¿De dónde sale esto? ¿Quién lo digita? Bueno, primero te digo que efectivamente, internamente, fueron 6 expresidentes Sí. a la Junta a sostener estas tareas, a sostener su punto de vista. Pero tú ves que la respuesta, porque la Junta Nacional de la DC está conformada por gente de base desde Arica a Punta Arenas. Por eso yo digo, ese es el pueblo demócrata cristiano. Y la respuesta fue absolutamente lapidaria, digamos, desde el punto de vista del resultado. Pero hoy día está más tranquilo eso. Ya. Y después, seguramente la OTCA, digitado probablemente desde aquí, sale con esta declaración. La OTCA es un resabio de lo que fue antiguamente muchos partidos demócratas cristianos en el mundo.
quienes entonces estaban liderados por Alemania, por Italia, que tenía un gran partido demócrata cristiano, los franceses, y también el Partido Demócrata Cristiano chileno, que era uno de los grandes partidos en el mundo. Y hoy día queda la democracia cristiana alemana, que tiene otra realidad ya, por supuesto, en Europa, y los chilenos que todavía estamos resistiendo, pero en otras partes son partidos aliados. Entonces, mucho respeto para ellos, pero no se metan con nosotros tenemos otra realidad, no nos metemos con ellos tampoco. ¿Y qué alternativa van a tener en segunda vuelta si está Jari, está Kast? Así que no nos den lecciones. Nosotros hemos vivido una historia difícil durante los últimos 50, 70 años. Entonces, ese es nuestro camino. Tenemos una realidad distinta en Chile, a lo mejor distinta a la realidad que tienen ellos en otras partes. Pero nosotros estamos acá, trabajando y tratando de salir adelante. Tengo que aprovechar la oportunidad que está aquí, un tema tal vez que se desvía un poco, pero que me parece interesante tocar, que es el tema de la ley Lafkenche. En esta campaña hemos visto mucha presión de ciertos grupos para tratar de decir que la ley Lafkenche es una ley antidesarrollo, antiempresarios, y que hay que derribarla, y por lo menos Matei y Kast han sido concordantes en la idea de cambiar la ley. ¿Qué le parece a usted y si puede explicarle a nuestra audiencia por qué es importante esta ley? Bueno, esa ley la obtuvieron luchando los pueblos indígenas costeros, que se denominan los Lafkenche. Y esa ley salió en tiempo del presidente Lagos, el año 2008, si no me equivoco. Y es una ley que reconoce los espacios costeros marinos de los pueblos originarios, ancestralmente viviendo en las orillas del mar. Y de los lagos también, pero fundamentalmente del mar. Y esa ley, bueno, le molesta a muchas industrias, y hoy día se presentó un proyecto de reforma a esa ley, proyecto que no se hizo la consulta que contempla el convenio 169, pero seamos francos también, esa ley fue presentada por 3 senadores socialistas. Entonces, bueno, ellos tienen que responder ante los Lafkenche. Cosa que yo le he dicho a ellos, que ustedes presentan esta modificación a la ley Lafkenche y paralelamente le están pidiendo la consulta del informe de la Comisión de Paz y Entendimiento, que aprueben la consulta. Entonces, por un lado le diga, apruébeme la consulta, y por otro lado, mire, yo le estoy reformando la ley Lafkenche sin consulta. Claro. Bueno, esas son cosas que la gente no logra entender, y que el mundo mapuche dice, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Nos dicen que esta consulta es muy buena por este informe que hicieron los comisionados, y por otro lado, Esto lo vamos a hacer sin consulta. esto lo hacen sin consulta y nos quieren modificar la ley, una conquista que nosotros hemos tenido. Bueno, ahí estamos, y resulta que hoy día, lunes, se reunieron los comités y lograron que de nuevo entrara en tabla, y mañana se ve en primer lugar esta modificación a la ley Lafkenche. Y bueno, el gobierno tendrá que ver. Yo le he dicho al gobierno, y se lo he dicho a los compañeros socialistas, que para mi gusto esto no estoy de acuerdo yo con eso. Yo voy a votar en contra y voy a hacer argumentación en el Senado respecto de los problemas de constitucionalidad que tiene ese proyecto, porque todos los artículos de ese proyecto son fruto de indicaciones. Pero el espacio costero en Chile lo dirige el Ministerio de Defensa y por lo tanto el Ejecutivo. Y para modificar la administración que está dada por ley, esa es iniciativa exclusiva del Presidente de la República y no de los parlamentarios. Entonces, bueno, vamos a tener Pero estas modificaciones apuntan ¿a qué? ¿A permitir el desarrollo empresarial en la zona? A permitir el desarrollo empresarial. Dice que los plazos son muy largos, pero los plazos en la ley son acotados. Lo que pasa es que se alargan porque el propio gobierno, los propios servicios públicos, digamos, no hacen las cosas a tiempo. No sé si por falta de personal o por falta de recursos. Y entonces, como hay un desarrollo muy grande de toda la industria salmonera y de otras industrias acuícolas que hay ahí, hay un conflicto de intereses. Entonces yo creo que la gobernanza de los espacios marítimos, yo soy partidario de que se sienten a conversar. Lo he hablado también con Adolfo Millabur y los dirigentes, diciéndole, oye, ¿por qué no se sientan entre todos ahí y pongan su punto a ver si pueden llegar a un acuerdo?
Pero este proyecto va caminando más rápido y el ideal sería que se suspendiera su tramitación por unos par de meses mientras los dirigentes de ambos sectores pueden sentarse a conversar. Así que bueno, yo les instavo, he cumplido mi tarea y veremos qué pasa mañana. Muchas gracias, senador. Gracias. Gracias. Bueno, hemos terminado esta entrevista con el senador Francisco Buenchumilla y continuamos después de esta pausa. ¿Busca ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. El puzzle de las listas parlamentarias. ¿Se logrará una lista única en cada sector? Al comenzar la semana, el diputado y ex candidato presidencial Jaime Mulet afirmó que las negociaciones en el oficialismo para la conformación de la lista parlamentaria se encuentran estancadas. Además, apuntó que las colectividades más numerosas no dan espacio para que otros partidos también puedan crecer. El diputado aseguró que se definió el lunes 11 de agosto, o sea, hoy, como último día para llegar a un acuerdo. A esto se le suma el encuentro del pasado miércoles, donde representantes de la mesa negociadora del oficialismo y de la EC se reunieron en una nueva jornada de tratativas para intentar construir un pacto unitario de cara a la elección parlamentaria de este año. De acuerdo con distintas fuentes de la mesa negociadora, el Frente Amplio solicita 42 cupos cuando una lista permite como topo de 183 en el caso de la Cámara de Diputados. O sea, entre todos los partidos necesitan 183 y el Frente Amplio está pidiendo como 40, claro, como 4 por 4. un poquito menos de un tercio, pero bastante. Sí. Es el partido que más cupos pide. En el ranking siguen el PC, el PS y el PPD con 30 cupos cada uno, digamos, de aspiración. Y la DC con 26, el Partido Radical 22, el Partido Liberal 18, la Federación Regionalista Verde 16 y por último Acción Humanista con 13. En total suman 227 cupos que no existen. Es decir, se necesitan reducir 44 aspiraciones, personas concretas que necesitan bajar su postulación para concretar la lista unitaria. La gran cantidad de cupos que solicita el Frente Amplio se debe a que, como son un partido grande, tienen muchos eventuales precandidatos que esperan competir. Sin embargo, al ser parte de un pacto tan amplio, también se ven obligados, ¿no es cierto?, a reducir sus expectativas. Hasta la presidenta del partido, Constanza Martínez, se bajó de la competencia por el Distrito 8, ante la disputa de la diputada Claudia Mix y la ex constituyente Tatiana Urrutia, y también la posibilidad de cederle un cupo ahí a Gustavo Gatica. O sea, son al menos tres. Claudia Mix, Tatiana y Gustavo. Y Gustavo Gatica, aunque la directiva del Frente Amplio le cerró la apuesta a Gustavo Gatica. Vamos a ver qué pasa. Sí. En tanto, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario inscribieron el pasado viernes el Pacto Electoral Cambio por Chile, con el cual competirán en las elecciones parlamentarias de noviembre. De esta forma, cierran toda posibilidad de una lista única con Chile Vamos, aunque sigue vigente la posibilidad de pactos por omisión. El Pacto Cambio por Chile tendrá un total de 183 candidaturas a la Cámara de Diputados, de las cuales 77 serán mujeres. Los partidos señalaron que van en igualdad de condiciones en su lista, es decir, un tercio de cupos para cada uno con presencia en todas las regiones. Sí, ellos lograron inscribir su lista. Claro, claro, en igualdad de condiciones, pero en un subgrupo de partidos de la derecha. Sí. Que son republicanos, libertarios y social cristianos. Claro. Sí, ellos dijeron al inscribirla, no sé, pero es que me dijeron... llevamos al Congreso propuestas firmes y directas frente al desgaste y confusión de una centro derecha que perdió el rumbo, dijeron. Claro. En fin. Hace unos años, cuando nosotros hacíamos periodistas, lo más derecha que voy a encontrar era la UDI y ahora hay como... No, de claro. Un campo para allá. Claro. Un potrero. Claro, se abrieron claro. Las anchas alamedas. Claro, en todo lo ancho. En todo lo ancho. Ya, lista única. Yo creo que se dan dos cosas, digamos.
por supuesto que a mí me parece que estas amenazas de que, bueno, igual podemos ir en 2 listas que Sí. están tirando los chicos, son como las amenazas típicas de... Yo siempre pienso en Alewi, porque Alewi siempre está metido en estas negociaciones ahí fumando. Claro. y claro, la gente blufea en este periodo y echa guapeadas que después no se concretan, porque todos tratan de maximizar su posibilidad de quedar en el cupo. Los chicos dicen, no, los grandes tienen que ceder, pero los chicos también están poniendo aspiraciones súper... la DC ahora tiene 4 diputados y está pidiendo ¿cuántos cupos? Como 46. No sé, bueno. Sí. Entonces, no, 26. Pero bueno, son también... es la tensión entre sobrevivir, tener suficientes cupos para sobrevivir de los partidos chicos, ojalá crecer, de los grandes ser generosos, pero no decrecer, que también es una aspiración política, es la racionalidad política. Uno no le puede pedir a un partido que tiene ya X cantidad de diputados que renuncie a ese número de parlamentarios. Y están los aspirantes nuevos, que desde una lógica, si uno lo mira desde afuera, yo si fuera dirigente de partido le diría a Gustavo Gatica dónde quiere ir y todos para afuera y que entre Gustavo Gatica, pero no es la lógica de los partidos que tienen ahí ya a sus candidatas y todo, por lo tanto es un puzzle súper difícil. Es un puzzle difícil, pero yo te me pregunto también, porque este gobierno ha experimentado quizás más que ninguno, no más que ninguno, pero está en la lista de los gobiernos que enfrentan, que les toca legislar con un Congreso En contra. Entonces también, ¿qué elecciones sacan de eso los mismos partidos? Digamos, yo no sé en qué escenario se pone, vamos a hablar con Huenchumilla, pero ¿en qué escenario se pone los partidos a la hora de pensar, bueno, vamos a hacer gobierno, vamos a hacer oposición, o ese análisis por mi lado es inocente y lo que hacen es fundamentalmente cómo maximizar mis oportunidades como partido? Esa es una pregunta que tengo. Segundo, tengo dudas respecto a ciertas candidaturas. Bueno, la DC lleva, por ejemplo, a Juan Carlos Pollo Valdivia, me parece, como carta, pero lleva también a un exdiputado al Partido de la Gente, el Sheriff. Que me sorprendió encontrarlo entre la lista de candidatos a diputados de la DC. Se me olvidó ahora el nombre del... El sheriff es... no es Carter, ¿no? No, No, es... no. Uno que una vez se puso... Sí. Sí, Sí, bueno. sí, ya, él que... En fin, sí. las listas. También está, bueno, el Frente Amplio lleva a la ex presidenta de la Convención Constituyente, a la profesora Elisa Loncona, la académica. Está también la posibilidad de Jaime Baza. O sea, hay harto nombre. Hay en eso cuánto poder de negociación está teniendo hoy día el Frente Amplio, cuánto está influyendo o no la candidata. Eso antes también la candidata o el candidato también ayudaban a cerrar las listas. O sea, y era como el momento en que ellos tomaban las manos y las subían, y era el comienzo de la campaña presidencial, digamos, con este candidato que aún nada... Sí, me da la impresión que en el caso de Jara le ha delegado la tarea a los partidos y ella solamente ha puesto como la línea, que que haya una lista. Claro. Y el presidente Boris también se ha bajado por ahí, pero no ayudan a resolver el problema. No. Y ayer la DC tuvo su convención y salieron de ahí con la idea de tener también su única lista, pero bueno, si no vamos en 2 listas. Es como la amenaza. Una amenaza, claro, es poco racional. Por eso digo que hay que ver al final que se inscribe. Estamos en los días cruciales para esos acuerdos, pero muchas de las cosas que se han dicho en estos días después quedan en nada cuando se logra el acuerdo. Esta semana son las inscripciones. O sea, esta semana se tiene que cerrar. La derecha también tiene otra, bueno, ya va en lista separada. Claro. Está el tema también de con quién se toman las fotos los y las candidatas de la derecha, porque ahí hay otro problema por resolver, pero no sé no sé todavía la composición de la derecha, porque está Evópoli, está Demócrata, se supone, pero no es seguro. No es seguro, todavía no han llegado a acuerdo con Chile Vamos. Claro. Sí, se supone que van ahí, pero no han llegado a acuerdo. Y ahí hay regiones concretas, entiendo yo. Hay Senley, Arica y La Cuarta, en fin, tienen sus negociaciones.
Claro, que a Chile Vamos también, sí, los queremos, pero no tanto como para cederle los cupos que ya tenemos. Y Demócratas, lo que pasa con estos partidos boutique, que tampoco tienen mucho que aportar, salvo una nota en la prensa, porque no tienen base, no se lograron inscribir, o sea, no son partidos que puedan aportar así como masas de electores. Exacto. Sí. Claro, y en ese sentido el poder negociador de esos partidos, claro, Sí. tiende a cero. Claro, es casi igual a cero. El que es bien brutal con sus análisis al respecto y que me gusta escucharlo en ese sentido es Isidro Solís, porque Isidro Solís claro. dice... Bueno, yo estaba pensando en tu referencia a Lewis, nosotros tenemos referencias, como iba a decir ochenteras, no es verdad porque no son de los 80. No, son noventeros. En los 80 no existían. No. Pero esas figuras que uno asociaba, no sé, a los esa momentos mesa. altos de la ADC con Gutenberg Martínez negociando. El Guata. Claro. Claro. O sea, eran otros momentos de negociación. Sí. Yo no sé cómo, honestamente, no sé hoy día quiénes son quienes hacen ese papel hoy día, quiénes lo cumplen y si lo cumplen con la misma Son los maldad. mismos. Te sorprendería la frecuencia con que se repiten los nombres. Ya, eso es interesante porque es una muy buena semana política. Sí. Para los periodistas, una gran semana. Es una gran semana para los periodistas y muchas dosis de café por lo menos. Claro, para claro. los negociadores. Claro. Mucho cigarro, mucho café. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con la diputada Emilia Schneider y volvemos después de esta pausa. Y aquí estamos con lo prometido, la diputada Emilia Schneider, a quien ametrallaremos a preguntas sobre la lista única y el Frente Amplio. ¿Qué pasó con Gustavo Gatica? Podemos hablar de todo eso, Ya. podemos hablar de todo eso. Hablemos, partemos. ¿Cómo va la negociación para una lista única? ¿Y qué te parecen las acusaciones de que el Frente Amplio está siendo poco generoso? A ver, primero, cómo van las negociaciones parlamentarias es algo que a mí no me corresponde trascender a través de los medios, a través de la conversación, pero yo creo que es una conversación que está avanzando. Los partidos han presentado sus pretensiones, sus aspiraciones, los distritos en los que quieren competir. Sus candidaturas, por cierto, se han ido conociendo a lo largo de estos días y la verdad soy bastante optimista. Ya el hecho de que nos sentemos en una misma mesa, sectores que hace algunos años atrás estábamos en veredas muy opuestas, creo que es un avance para el progresismo, creo que sin duda la incorporación de la democracia cristiana, la posible incorporación de la democracia cristiana es algo que puede enriquecer mucho este proceso, es algo con lo que yo estoy muy de acuerdo y no creo que el Frente Amplio está actuando de forma poco generosa, me cuesta creerlo, sobre todo porque nosotros hemos sido quienes hemos bregado, quienes hemos instado a la unidad de las fuerzas progresistas desde hace ya mucho tiempo. Esa ha sido una tesis que hemos tenido como Frente Amplio, que yo creo que ha ido avanzando, que yo creo que se ha ido concretando, se concretó con la primaria, con la incorporación de la ADC al comando de Janet Jara, con la lista única parlamentaria. Entonces difícilmente nosotros tendríamos una posición poco generosa cuando nosotros hemos sido los que hemos bregado por la unidad. Ahora bien, todos los partidos políticos vamos a tener que hacer esfuerzos para que la lista única cuaje. Pero aquí lo que hay que poner por delante, y esto es un mensaje a mi partido y a todos los otros partidos, lo que hay que poner por delante es que el objetivo es que la ultraderecha y la derecha no tengan mayoría parlamentaria y que muy por el contrario la tengamos nosotros para poder seguir avanzando en los cambios que Chile necesita. Sí, yo me preguntaba también, gracias Emilia por estar acá, ¿qué poder negociador tiene el Frente Amplio también considerando lo que fue los resultados de la primaria, los resultados del candidato Winter? Entonces, efectivamente hoy día en números ustedes están pidiendo más de 100... No, eran 40 y tantos. No, yo diría que, bueno, no importa, bueno. pero un número importante de los cupos parlamentarios que tiene el sector lo están pidiendo ustedes, digamos eso. Pero tienen un real poder negociador adentro, considerando, por eso digo, los resultados de lo que fue la primaria presidencial, considerando que se está armando un comando donde
hay distintos partidos que están ahí teniendo representación, se está conversando el programa. Entonces, ¿cómo se negocia esto? Sí. Lo primero, yo no creo que esto se tenga que negociar exclusivamente con calculadora en mano. Creo que también hay que pensar en lo que representan las distintas candidaturas, en lo que aportan al sector, en lo que aportan los distintos proyectos políticos. Yo creo que eso es una parte de la conversación que se pondera poco a la hora de negociar las listas parlamentarias. Pero más allá de eso, yo creo que el Frente Amplio sí tiene una posición importante negociadora. Somos la bancada más grande del oficialismo en la Cámara de Diputados y Diputadas, la bancada más grande de la Cámara en general. Y por lo tanto tenemos muchos incumbentes que están en una buena posición para ser reelectos, eso es muy importante. Tuvimos buenos resultados en las elecciones municipales donde crecimos en la población gobernada y crecimos en comunas donde no habíamos llegado antes. Creo que tenemos importantes liderazgos y ante todo creo que tenemos un programa claro. Creo que durante la candidatura del candidato Gonzalo Vinter en su momento, si bien no obtuvimos los resultados que esperábamos y fue una dura derrota electoral para nosotros, no creemos que esto sea una derrota política. Creemos que finalmente cuando hablamos de la mayoría de las y los electores, las bases de nuestra coalición, de la coalición progresista, está claro que eligieron una apuesta que se la juega por el cambio, que representaba en Janet Jara. Y el programa que nosotros tenemos para aportar, las ideas que nosotros tenemos para aportar, van en esa dirección y precisamente le hablan a esas personas. Entonces yo creo que nosotros tenemos mucho que aportarle al sector progresista. El sector progresista lo sabe, yo creo que los distintos partidos lo saben, más allá de lo que pueda trascender por la prensa, lo que pueda comentar uno u otro dirigente, yo creo que sí lo saben. Y creo que el Frente Amplio tiene una posición importante que defender en el sector, porque tenemos harto que aportarle al sector, electoral y políticamente, y programáticamente también. En esta, digamos, criterio de que el que tiene mantiene, digamos que es como un criterio que base de estas conversaciones, ¿hay espacio para nuevos postulantes como Gustavo Gatica, que según ha trascendido el Frente Amplio decidió no presentarlo en el Distrito 8? A ver, compleja pregunta. Lo primero, sí hay espacio para nuevos contendores, para nuevas y nuevos contendores. Va a depender de la negociación con todos los partidos políticos, pero yo creo que sí hay espacio para que todos tengamos nuevas candidaturas. Yo creo que eso se puede. Ahora, ¿en qué posición quedan estas candidaturas? ¿Qué tan competitivas son? Esa es otra discusión. Pero me quiero meter en lo de Gustavo Gatica, porque es una decisión del Comité Central que ha trascendido por la prensa. Yo soy muy respetuosa de las instancias de mi partido, no voy a comentar los pormenores de esa discusión, pero sí voy a ser muy clara. Yo, y como trascendió por la prensa un grupo de parlamentarios también, y yo como además delegada nacional del Comité Central, no estoy de acuerdo con esa decisión. Creo que Gustavo Gatica es un liderazgo muy importante para la izquierda, para el progresismo, no solamente por lo que representan tanto víctimas del estallido social y de las violaciones de derechos humanos que ahí se vivieron, que ya es bastante, sino por el trabajo que él ha hecho. Y creo que el hecho de acercarse a un partido político de izquierda también supone una toma de posición, una disposición a construir en colectivo, que me parece que es muy valorable y que yo espero que esta decisión pueda revisarse, pueda revertirse. Creo que es algo que todavía está abierto, pero yo no comparto esa decisión. Mi voto fue en esa dirección, por supuesto, en dirección de no compartir aquello. Pero también soy muy respetuosa a las instancias de mi partido y creo que si esa instancia decidió es una decisión partidaria que hay que respetar, pero yo quiero ser muy categórica. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Gustavo Gatica debería estar en nuestra lista como Frente Amplio. ¿Y es una decisión que se puede revisar? ¿Hay espacio para eso? Porque me da la impresión que estamos como a 2 o 3 días, digamos. No voy a comentar la interna, pero sí voy a decir que se puede revisar. Las planillas electorales se cierran a último minuto. Yo he participado en varios procesos de negociación, de conformación de lista, y sé que a último minuto siempre puede pasar algo. Entonces yo creo que hay tiempo. Yo creo que hay tiempo para revisar esta y otras candidaturas del sector. Y creo que lo importante ahí también, más allá si Gustavo va o no en la lista del Frente Amplio, es que creo que Gustavo tiene que tener un lugar en el progresismo y la izquierda. Tiene que tener un lugar porque su liderazgo es muy importante. Tiene que tener un lugar y además creo yo que no solamente aporta fuerza política, sino que también aporta fuerza electoral.
Y en ese sentido, nuestra lista tiene que ser siempre la lista más competitiva. Eso es lo que tiene que primar. Y eso es lo que tenemos que ver todos los sectores. ¿Dónde están los nudos, dirías hoy tú? ¿Hay regiones particularmente complejas? ¿Hay liderazgos complejos? ¿Hay relaciones con partidos? Quizás eso sería dar demasiada información, porque además yo no estoy en el grupo negociador. Pero sé que donde más debe haber topes es donde hay dos liderazgos, por ejemplo, muy fuertes, que se compitan por una región, por una circunscripción, por un distrito. Yo creo que lo más complejo, y esto lo digo sin mucho conocimiento, yo no estoy en este momento metida en las negociaciones porque estoy dedicada 100% a ser parlamentaria, pero yo creo que lo más difícil siempre es ordenar la lista. Valparaíso es una zona... Valparaíso es una zona compleja sin duda, Sí. la senatorial de Valparaíso es una cosa compleja sin duda, pero creo que más que hacer caber los nombres en una lista es el orden. Eso yo creo que es lo que más termina complicando los partidos, a la interna y a la externa. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién va Ya. tercero? ¿Quién va último? O sea, cuadrar es más fácil que... Claro, yo creo que llegar jerarquizar. a una cantidad de nombres es más fácil que jerarquizar, porque jerarquizar también tiene que ver mucho con la electividad. Exacto. Ahora, un negociador podría salir a decir que yo estoy completamente equivocada y yo lo aceptaría. Pero en mi experiencia creo que lo más difícil siempre es el orden de prelación, porque afecta directamente la electividad y directamente tus oportunidades de llegar al cargo. Perfecto. Emilia, como último tema, ¿cómo ves el estado de la salud del comando de la campaña de Janet Jara? ¿Compartes que fue una semana negra, difícil para la candidata? No diría una semana negra, creo que por cierto hubo un traspié en la semana pasada, pero traspiés van a cometer todas las candidaturas. Y eso yo creo que hay que desdramatizarlo, y yo he visto mucho de los medios de comunicación tradicionales una intención de instalar que aquí hay un desfonde de Janet Jara, que aquí hay una semana negra, que aquí hay una serie de errores, que el equipo está vacío. Yo eso lo descarto, primero porque los datos están sobre la mesa, o sea, en la mayoría de los sondeos de opinión, de las encuestas, Janet Jara lidera la carrera presidencial y está creciendo hacia sectores que no usualmente votarían por una alternativa como ella, porque ella ha demostrado la capacidad de construir diálogo, de construir puentes con sectores que no piensan necesariamente igual que ella, y expresión de ello también es que se haya sumado a la democracia cristiana. Creo que eso es un gran valor. Habla, insisto, de una candidata que tiene mucha vocación de diálogo, pese a tener muy claro su horizonte de cambio. Y respecto al equipo, creo que está en construcción, creo que está en conformación por los distintos partidos políticos. Creo que urge que vayamos cuajando un programa común posterior a las primarias. Ahí la encargada de programa, de contenido, es Camila Miranda de nuestro partido, a quien yo le entrego todo nuestro respaldo en esa tarea, pero creo que es súper importante cuajar un programa político que ofrecerle a Chile, porque yo creo que nosotros tenemos muy claro el país que queremos construir. Queremos construir un país con derechos sociales, un país donde se respeten los derechos humanos, un país con un desarrollo que nos lleve al crecimiento, pero que sea sustentable, una seguridad con una mirada humana y no demagógica como propone la derecha. Y creo que tenemos que ir puliendo todos esos ejes para presentarlos en un programa que avance hacia la justicia social, el desarrollo y la seguridad para todas las personas, con esta visión. Y creo que eso es la tarea en la que deberíamos abocarnos ahora. Yo estuve atenta a la presentación del programa, o sea, del equipo. Me parece que es un equipo robusto, pero que todavía, por supuesto, pueden ir sumándose más vocerías, más cuadros técnicos, y que robustezcan la candidatura de Janet Jara. Pero yo lo que descarto, y con esto termino, es que esta sea un punto de inflexión para una candidatura que va a la baja. Esta es una candidatura que va al alza. Quiero tomar hay varias ideas que podría tomar, pero dos cosas. Yo feliz. Sí, estamos con poco tiempo, pero tenemos muy claro el país que queremos construir, me acabas de decir. Y una de las críticas que se le hace al Frente Amplio en particular, pero también a la exconcertación, es esa idea. Tenemos claro el país que queremos construir y en realidad hemos escuchado poco lo que las personas, lo que los chilenos quieren construir, digamos. ¿Cómo ves eso? Me gustaría escuchar una Yo creo que el autocrítica. país que queremos... Voy a hablar por el Frente Amplio, no me voy a hacer cargo de otros partidos políticos, pero yo creo que precisamente el país que nosotros queremos construir no es una idea que se nos ocurrió antojadizamente, sino que es precisamente fruto de dónde venimos. El Frente Amplio viene de las movilizaciones sociales del último tiempo, que han marcado procesos en que yo creo que realmente la sociedad chilena ha construido acuerdos muy sólidos.
acuerdos transversales, digamos, en la sociedad, no necesariamente en la política. Pero, por ejemplo, que la educación es un derecho y no un negocio. Eso fue un consenso que construyó la sociedad, con movilización, con organización, con masividad. Y de ahí viene la educación que queremos construir. No viene antojadiza de un grupo de intelectuales, no porque los intelectuales no tengan un rol en todo esto, creo que tienen un rol fundamental. Y en nuestro partido hay muchos rostros que lo encarnan así. Pero creo que principalmente el país que queremos construir viene de la materialidad, de las necesidades de las personas que se han expresado a lo largo de los años. Nuestro programa es un programa que ha sido construyendo al calor de las luchas sociales que se han dado en Chile. Y creo que parte del sector, o nuestro sector, ha ido recepcionando eso, ha ido escuchando eso, y yo lo pongo en ejemplos, por ejemplo, concretos del gobierno del presidente Gabriel Boric. La gente quiere tener más tiempo libre, quiere trabajar menos, y trabajar mejor incluso, pero trabajar menos. Y para eso sacamos las 40 horas. La gente quiere mejores jubilaciones, quiere terminar con la AFP una parte importante de la población. Nosotros presentamos una reforma para terminar con la AFP y pese a que no lo logramos subirle la jubilación a la gente. No creo que esté en el programa de Janet Jara terminar con la AFP, honestamente. Creo que es algo que tiene que revisarse. Pero pongo otro ejemplo. La gente, yo creo que la mayoría estaba de acuerdo con pagarle la deuda histórica a las y los profesores. Lo sacamos adelante. Entonces, nuestro programa creo que va en completa interacción con la sociedad a la que estamos hablándole. Pero por cierto, cogiendo tu pregunta, yo creo que siempre tenemos que tener atención a que nuestro programa, nuestras ideas tienen que dialogar y ante todo tiene que primar el país que nos toca gobernar, el país con el que nos toca construir, la realidad finalmente. Por eso yo te hablo de seguridad hoy día, que quizás no necesariamente era una prioridad para mí personalmente anteriormente. Pero hoy está claro que es un problema de la ciudadanía y la izquierda, como ha dicho, por ejemplo, nuestra presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, la izquierda tiene que tener una visión propia de la seguridad, porque nosotros no estamos de acuerdo con el punitivismo y el autoritarismo que propone la derecha. Queremos recuperar los espacios públicos, queremos una seguridad a escala humana. Y esas son las cosas que... y eso creo que es muy expresivo de esa interacción que hay que tener. Perfecto. Te agradezco mucho, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Vamos a volver a conversar con más tiempo. Por supuesto, sí. Yo siempre muy feliz de colaborar con 32 Muchas minutos. Gracias, Emilia. Gracias. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Y hemos concluido una nueva edición de 32 minutos que está particularmente noticiosa. Espero que lo disfruten y también, por supuesto, le agradecemos a Marcela Ramos por haberme acompañado hoy. Se va a repetir el plato, así que espérenla en un par de episodios más, va a volver a estar con nosotros. Sí. ¿Cómo te sentiste, Marcela? Muy bien, de hecho voy a llegar a cambiar la decoración. La próxima vez tiembla Darío porque... Me vengo con mis cerámicas. Claro. Sale Don Vito, entra, no sé. Un sombrero francés. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti. Es mucho más agradable hacer esto en compañía. Y a ustedes no se olviden de seguirnos, ponerle like, compartir, todas esas cosas que nos sirven para que la información llegue a más personas. Y también, si están en condiciones de aportarnos, este programa se sustenta exclusivamente con sus aportes, así que no se olviden de aportar ahí donde dice Eventrit o Revenue, ya sea que sea un aporte por una vez o un aporte mensual, ustedes lo deciden. Y muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.